Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno que nos acompañan. Queremos bendecirles en el nombre de Jesús, que el Señor mande la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sobre cada uno de ustedes. Y pues bien, vamos a seguir, vamos a entrar directo a la palabra, al mensaje que tenemos para esta mañana, que el Señor nos hable y nos permita. Y los voy a invitar a que me acompañen a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias porque nos podemos seguir reuniendo, aunque no sea físicamente, sí de manera con la tecnología nos podemos seguir reuniendo para cumplir tu mandato de que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No nos podemos congregar físicamente, pero nos seguimos congregando de manera con la tecnología para poder seguir recibiendo tu instrucción y seguir recibiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda luz y a toda verdad y que sea Él que nos lleve a entender tu palabra en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues los voy a invitar que sigamos a la Escritura, que me acompañen a la palabra que es en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Juan 18, 36. Y vamos a estar viendo el día de hoy cómo la palabra de Dios nos enseña que debemos de poder ver más allá de todas las cosas que están sucediendo. Están sucediendo cosas, son difíciles, podemos estar batallando, algunas difíciles de entender, etcétera, etcétera. Perdón. Pero debemos de poder ver más allá. Y una de las cosas, de los principios para poder ver más allá, que el Señor nos dice en su palabra, es que entendamos cuando le dice a Pilato, es que mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no está en este mundo, está por encima de este mundo. Entonces tenemos que entender que esas reglas, tenemos que entender cuál es nuestra paz, de dónde viene, cómo viene nuestro gozo a pesar de las situaciones difíciles, porque el reino de nuestro Dios, en el que ahora nosotros somos parte de, no es de este mundo. Es un reino que no es de este mundo, es más allá de este mundo. Entonces tenemos que entender eso muy claro. Entonces vamos a ver qué dice la palabra ahí en Juan 18, versículo 36, y dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces le está diciendo, cuando ya estaba arrestado y sabía que lo iban a matar, y Pilato no entendía por qué estaban sucediendo todo eso y por qué Jesús que seguía con lo que estaba diciendo, pero a pesar de que tal vez iba a morir y todo. Y dice, es que mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo ya hubiera mandado yo soldados, etcétera, para que me liberen. Pero lo que yo estoy haciendo es de otro reino. Es de un reino superior, un reino que está por encima del reino de este mundo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tratar de entender, que el reino de Dios es un reino que no es de este mundo. Domina este mundo, está por encima de este mundo, pero no es de este mundo. Y vamos a buscar otro pasaje que está en Hebreos, capítulo 12, versículos del 27 al 29. Hebreos 12, del 27 al 29, que dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces aquí nos vuelve a hablar de un reino que es un reino inconmovible, pero primero nos empieza a decir que va a haber una situación en la que las cosas hechas, o sea, de esta creación, van a ser removidas de manera que solamente queden las inconmovibles.
Muchas cosas con estos sacudimientos nos damos cuenta que eran débiles, que su base y su sostén estaban muy, muy débiles y se están cayendo. Se están cayendo muchas cosas, mentiras, ideologías que teníamos se están cayendo al estar viendo lo que está sucediendo ahorita. Y entonces el apóstol, el escritor de Hebreos, le dice a los hebreos que estaban verdaderamente sufriendo cosas muy graves, les dice a ellos, es que es necesario que estas cosas sean removidas. Dice, pero nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. O sea, nos está diciendo, pero el reino de Dios, que no es de este mundo, es un reino inconmovible. Y ese es el reino que nosotros como hijos de Dios, por la fe en Cristo, hemos recibido. Un reino inconmovible, que este tipo de cosas no lo sacuden, ni cualquier cosa. Todos los eventos que están sucediendo están sacudiendo y removiendo las cosas hechas, pero las cosas inconmovibles, esas son de otro reino. Y entonces dice, ustedes, nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y les quiero leer cómo dice este pasaje de Hebreos 12, del 27 al 29, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice el 27, esto significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Entonces aquí nos lo aclara un poco más y dice que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Y dice del 28, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Entonces en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanta situación que no entendemos y sobre todo la angustia de saber lo que va a pasar más adelante, que no tenemos nada asegurado, entre comillas, la palabra de Dios nos está diciendo, el reino de Dios no es de este mundo y ese reino es un reino inconmovible. Aunque toda la creación y las cuestiones, todas las cosas hechas sean conmovidas, nosotros hemos recibido de Dios un reino inconmovible. Esa es la gran diferencia, un reino inconmovible, que si tú te paraste en la fe en Jesús, en ese reino, ese cimiento en el cual estás parado es inconmovible, no hay nada que lo pueda mover. Las demás cosas es lo que está diciendo la palabra, está diciendo que son conmovidas, ¿verdad? Que están siendo sacudidas y muchas hasta se están cayendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver acciones que podemos hacer en estas situaciones de incertidumbre, en estas situaciones donde todas las cosas que vemos se están sacudiendo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Primero que nada, entender que estamos parados en un reino inconmovible. Segundo, acciones que tenemos que hacer, las tenemos que hacer por principios. En momentos cuando las cosas están siendo sacudidas, la experiencia previa que podamos haber tenido, nuestro sentido común, toda lo inteligentes que podamos ser y sabios que podamos haber sido, todos esos parámetros y esas variables que usábamos para tomar decisiones, cuando todo está siendo sacudido, no aplican. Pero hay cosas que aplican cualquiera que sea la situación, que son los principios de Dios. Entonces, ¿cuáles son las acciones que tenemos que hacer? No nada más cuando hay la incertidumbre y cuando las cosas están siendo sacudidas, sino siempre es caminar por principios y los principios de Dios. Entonces, vamos a ver algunos de ellos brevemente. Primero, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, vamos a ver uno de los principios más importantes y más reveladores de la palabra.
Dice en 1 Pedro capítulo 3 versículos 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, el primer principio es que nos está exhortando él para tener un limpio entendimiento, que nuestro entendimiento esté limpio, que no esté sucio, que no esté pensando tonterías, que el entendimiento limpio. Y la manera para hacer eso es el primer principio. La manera es, dice, que recuerden a los santos profetas lo que dijeron, y que recuerden el mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, por principio es, vete a la palabra. Está leyendo la palabra, ve a ver qué dice la palabra. Tienes que tomar decisiones, ve y fíjate en qué es lo que dice la palabra. Es muy importante. ¿Cuáles son acciones por principios? Es ve a la palabra. Es lo primero, ve a la palabra. Ahorita que estamos encerrados, hemos oído comentarios de que, y hasta memes que nos mandan en las redes sociales, de que se están matando unos a otros, si no se matan se muerden y se entierran y se vuelven a desenterrar y cosas así, de que estamos todos juntos en nuestras casas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice la palabra? Y no nomás para ver qué decisiones tomar, sino que vamos a ver más adelante cómo la palabra misma nos dice, cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, la palabra de Dios en nosotros tiene un efecto de paz. Trae paz a nosotros. Vamos a leer Salmos como dice, me puse a escuchar tu palabra y vino a mí la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a leer ese pasaje de 2 de Pedro, 3, 1 y 2, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice de esta manera: queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Aquí en esta traducción nos aclara un poquito más, donde dice en el versículo 1, he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Muchos de nosotros hemos caído en estar pensando cosas que no son sanas, que son destructivas. Y el apóstol Pedro está diciendo, les estoy exhortando para recordarles las palabras del Señor Jesús y las palabras de los profetas, o sea, su palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Les estoy recordando y los estoy exhortando para que recuerden ir ahí. Dice, para que piensen sanamente. Para que pienses sanamente de tu esposa, de tus hijos, de tu trabajo, de tu patrón, de tus autoridades civiles, de tus autoridades religiosas, de toda la situación que está pasando, todo para que pensemos sanamente. También en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí vemos donde está diciendo, ¿cuál es la siguiente acción? Preséntate a Dios como un sacrificio vivo, agradable a Dios. O sea, que tus acciones y mis acciones es un sacrificio que estamos presentando a Dios. Y dice, ¿y cuáles son esas acciones? Esas acciones son, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación del entendimiento. O sea, es decir, no hagas lo mismo que los demás hacen. ¿Cuáles son las siguientes acciones? El siguiente paso, la acción que podemos hacer es no hacer lo que los demás hacen, sino que dejemos que Dios nos transforme el entendimiento a través de su Espíritu, a través de su palabra, que nos transforme el entendimiento.
Les voy a leer cómo dice en la nueva traducción viviente ese mismo pasaje de Romanos 12, capítulo 1 y 2. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces aquí nos está diciendo lo mismo: no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deja que Dios te transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Dejando que Dios nos transforme, estando yendo a su palabra, dejando en oración, teniendo comunión con Él, y así es como viene esa transformación. Otro pasaje, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel 15, 22. Dice ahí: Samuel dijo: ¿se complace tanto Jehová en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí vemos cuando lo que estaba sucediendo en ese momento es que el rey Saúl había ido por orden de Dios a conquistar a un reino enemigo, y le habían dado una orden que no dejara vivo nada, y que no tomara nada de botín ni nada. Y entonces él regresa, perdonó al rey, perdonó los ganados y se trajo el botín. Entonces cuando llega con el profeta el profeta Samuel, le llega diciendo: ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? Y el rey Saúl dice: es que yo hice lo que me dijiste, yo fui y ganamos la batalla. Sí, pero te dije más. No nada más que fueras a pelear con ellos, te dije que no dejaras a nadie vivo, que no tomaras ganados, que no tomaras botín, que no tomaras nada. Esa fue la orden del Señor. Y empiezan a discutir, y Saúl empieza a argumentar y a decir sus argumentaciones, decir: no, es que lo hice para Dios. Y como a veces nosotros también, con una mente que no está sana en las cosas del Señor, empezamos a argumentar y decir: es que esto era para Dios y Dios debe de entender, y empezamos a dar una infinidad de argumentaciones. Y entonces le dice Samuel al rey Saúl, y le dice: ¿de veras? Dice: ¿acaso se complace tanto el Señor en tus acciones así como esas? ¿Será complacido más el Señor de esa manera? Dice: ¿no se complace más en que obedezcas a su voz? Y él solo contesta, el profeta Samuel le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Déjenme leerles cómo viene en la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente dice, el 1 Samuel 15, 22. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Entonces, ¿cuáles son estas acciones de las que estamos hablando en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos en que todas las cosas, este reino natural está siendo sacudido? ¿Cuáles son las acciones que Dios nos dice? Es: obedece su palabra. Obedece sus principios, vete por principios, no te veas por lo que ves, no te veas por lo que te dicen, vete por principios, obedece. Dice: es mejor la obediencia que todos los sacrificios religiosos. Eso es lo que está diciendo. Por último, en estas acciones de que es la obediencia por principios, dice en Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 9, si me ayudan a buscarlo. Hebreos 11, del 8 al 9. Dice: por la fe Abraham,
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces aquí nos vuelve a decir que es por la fe, y dice, y por la fe obedeció, a pesar de que no recibió la promesa en su tiempo, porque dice, esa tierra que Dios le había dicho va a ser tuya, él habitó en tiendas de campaña, dice ahí. Él estuvo viviendo en tiendas de campaña como si fuera un forastero, como si fuera un extranjero, pero lo creyó, por la fe obedeció. Entonces las circunstancias que estamos pasando no importan, es por principio obedecemos lo que Dios está diciendo y esperamos con paciencia, Entonces, en estos tiempos que todo es sacudido, ¿cuáles deben ser nuestras actitudes? Hablamos de las acciones, que es obedecer por principios. ¿Cuáles serían las actitudes? Las actitudes, número 1, sería tener gozo en el Señor, que verdaderamente es algo difícil de digerir. ¿Cómo es posible tener alegría en tiempos de problemática, en tiempos de prueba, en tiempos de dolor, en tiempos de angustia? ¿Cómo es posible tener alegría? Perdón, y quiero aclarar que no dijimos alegría, dijimos gozo, porque la alegría es el resultado de las circunstancias, pero el gozo es el resultado de la presencia de Dios en tu vida. Es muy importante entender esa distinción. La alegría es por el resultado de las circunstancias, pero el gozo es por tener el Espíritu de Dios en nosotros, la presencia de Dios con nosotros. Cambia todo, porque las circunstancias, el gozo no depende de las circunstancias, la alegría depende de las circunstancias, el gozo no. El gozo está por encima de las circunstancias. Y vamos a ver qué nos dice la palabra, a ver si podemos digerir este concepto. Y se encuentra en Habacuc capítulo 3, versículo del 17 al 19. Que dicho sea de paso, les recomiendo que vean el mensaje de los jóvenes que se dio el miércoles, que lo dio Luis, que habla precisamente del profeta Habacuc, que es donde el profeta Habacuc está llevando su oración a Dios diciendo, es que ¿por qué está pasando todo esto? No entiendo, uno te busca y no suceden las cosas, y está hablando con todo eso, y Dios le contesta cuando se acerca a Dios a preguntar, aún en su situación tan grave y difícil, y Dios le responde y le dice, hey, es que estoy haciendo algo que si te lo platico no lo creerías. Y sigue hablando Habacuc. Eso es en el capítulo 1, sigue hablando en el 2 y en el 3 al final, el cierre del escrito de Habacuc es y él llega a esta conclusión, Habacuc, después de todo lo que Dios le dice, llega a esta conclusión y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, o sea, aunque se pierda todo, aunque todo en este mundo sea sacudido y derrumbado, dice el 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Habacuc después de todo el encuentro que tiene con Dios y la comunicación que tiene con Dios? Él llega a una conclusión y dice, aunque todo este reino sea sacudido, yo he recibido un reino inconmovible y por eso me voy a gozar en el Señor. Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza, el Señor es mi fortaleza. Se los voy a leer como dice el versículo 18 y 19 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el versículo 19 dice:
El Señor soberano es mi fortaleza. En la Reina Valera dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, y aquí dice, el Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Entonces dice, el Señor soberano es mi fuerza. ¿Qué es lo que está reafirmándose ahí Habacuc cuando está concluyendo y dice, aunque todo se desbarate, yo me gozaré y me alegraré en el Señor? Dice, porque Él que es soberano, la persona, el Dios que es soberano sobre todo, Él es mi fortaleza. Él es el que me fortalece. Entonces, primer actitud, gozarnos en el Señor. No alegrarnos, gozarnos en el Señor. Segundo, la siguiente actitud es tener confianza en Dios. Tener confianza en Dios. Y dice el Salmo 46 del 1 al 7. Vamos a buscarlo. Salmo 46 del 1 al 7. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces dice, como Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, por tanto no temeremos, aunque, y vuelve a decir, la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, aunque tiemblen los montes. Leímos, es necesario que las cosas de este mundo sean sacudidas para que queden las inconmovibles. Y dice, y nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Entonces nos está diciendo aquí, Dios es mi amparo y mi fortaleza. Entonces, aunque pase todo esto, no temeré, porque Él es mi amparo y mi fortaleza. En la Nueva Traducción Viviente de este mismo pasaje, lo aclara un poco más y nos dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y aquí podemos subrayar eso. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Porque Dios es nuestro refugio y Él siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por tanto, no temeremos cuando suceda todas estas tragedias, no temeremos. En el versículo 4, un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. Cuando despunte el día, Dios la protegerá. Y el versículo 6, las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está con nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Uno se admira a decir, ¿cómo es posible que frases que se escribieron hace cientos y cientos de años, miles de años que se escribieron, y parece que fueron escritas el día de hoy? Dice ahí el versículo 6, las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y leímos, es necesario que las cosas de este reino se sacudan
para que queden las inconmovibles. Dice, y nosotros recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y así sirvamos a Dios. Y entonces dice, las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Entonces, ¿cuál es esa actitud? Una actitud de confianza. Otro salmo, Salmo 85, versículos del 6 al 13. Salmo 85, versículos del 6 al 13. Y dice el 6, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Entonces aquí nos está diciendo en el versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. O sea, está diciendo, me voy a meter a su palabra, voy a escuchar lo que Dios tiene que decirme para que venga mi paz y no me vuelva a la locura. Es muy importante poder entender este concepto de tener la seguridad de cómo depositar mi confianza en Dios, porque nos está diciendo Él dice, el salmista le hace una pregunta y le dice, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y entonces empieza diciendo, claro que sí, y está diciendo, termina en el versículo 12, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Vamos a ver otro salmo, el Salmo 118, versículos del 13 al 17. Salmo 118, del 13 al 17. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. La voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces en este salmo está diciendo, aunque con violencia me empujaron para que yo cayere, dice, pero me ayudó Jehová, me ayudó el Señor. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Podemos confiar en Él en cualquiera que sea nuestra circunstancia y nuestra situación. Un pasaje más, Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 6. Son unos cuantos pasajes más, 2 pasajes más para ver como actitud de confianza. Mi actitud es de gozo en el Señor y de confianza en el Señor. Y dice ahí en Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 6. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre.
Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Entonces aquí podemos ver en ese caso de tantas peligro y de tanta muerte que los estaba persiguiendo, está diciendo, ya después de ver la salvación del Señor, está diciendo, cantaré al Señor porque Él ha sido salvación para mí. Este es mi Dios y yo lo alabaré. Él echó al mar, al caballo y al jinete, los hizo que cayeran a las profundidades del agua y derrotó a nuestro enemigo. Yo puedo confiar, tener plena confianza en Él, porque Él es el que derrota a nuestro enemigo. Y está diciendo aquí en el versículo 2, dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y Él ha sido mi salvación. Por último, Salmo 27 del 1 al 6. Salmo 27 del 1 al 6 dice así, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entonces aquí el salmista está diciendo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me voy a atemorizar? Y empieza a decir, y él empieza, el Espíritu Santo le empieza a hablar a su espíritu del salmista y empieza a entender, y entonces dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ante cualquiera que sea la circunstancia y la adversidad, el Señor es mi luz y es mi salvación. No voy a temer y yo voy a estar confiado. Voy a estar con Él, voy a buscarlo, voy a estar en su casa. Su casa no es el edificio de la iglesia, su casa es su presencia. Dice, voy a estar con Él en oración, en su palabra, en alabanza, voy a estar en su casa. Dice, porque ahí en ese lugar me esconderá y me defenderá del mal. Dice en palabras textuales, dice ahí en el 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y les quiero leer como dice ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Es el Salmo 27 del 1 al 3 y dice, el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Leímos ahorita en Habacuc que dice, aunque la higuera no florezca, aunque con todo eso yo me alegraré en el Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y todos estos pasajes que hemos estado viendo, es el sinónimo o el común denominador en todos ellos es aunque.
Aunque me suceda esto, aunque me suceda lo otro, yo en Él confiaré, yo no tendré temor porque confío en Él. Él es mi luz, Él es mi salvación, aunque lo que sea. Mi reino no es de este mundo. Así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, estemos agradecidos y sirvamos mediante ese agradecimiento a Dios con temor y reverencia. ¿Qué podemos concluir hoy ante todas estas situaciones? Que nuestras acciones deben de ser por principios y nuestras actitudes deben de ser de gozo en el Señor y de confianza en el Señor. Vamos a leer un pasaje que está en Isaías capítulo 12, versículos del 2 al 6. Isaías 12, del 2 al 6. Isaías 12 del 2 al 6 dice: He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido por toda la tierra. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces nos está diciendo, esos que hemos recibido ese reino inconmovible, regocíjate y canta, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Quiero leerles cómo dice la Nueva Traducción Viviente también de este pasaje de Isaías 12, del 2 al 6. Y dice: miren, Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. En ese día maravilloso cantarán: den gracias al Señor, alaben su nombre, cuenten a las naciones lo que Él ha hecho, háganles saber lo poderoso que Él es. Háganles saber lo poderoso que Él es. Canten al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer su alabanza en el mundo entero. 6. Que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría, pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. Grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy? Que a pesar de cualquiera que sean nuestras circunstancias que estemos pasando, por más difícil que sea, Dios hace posible en nosotros lo que hizo posible con el profeta Habacuc y con el salmista David. Aunque suceda lo que suceda, yo con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es salvación para mí. Me aseguraré en Él y no temeré. Mi corazón está confiado en el Señor. Cristo es el que ha venido a darnos acceso a Dios Padre, y a través de Cristo podemos llegar a tener esa paz. Leímos ahorita que dice: Dios habló. Voy a escuchar lo que Dios habla, porque cuando Dios habla trae paz y nos trae una mente sana, de manera que no vayamos a dar a la locura. Cristo es la manera que usa Dios para otorgarnos todo eso.
Hablamos de un reino que está siendo sacudido y hablamos de otro reino que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y estamos hablando de un reino que dice, un reino inconmovible, que no se sacude. Tú y yo podemos depositar enteramente nuestra confianza. Podemos apostarle a ese reino inconmovible, tu vida, la de tu familia, tus hijos, tu trabajo, todo, tu economía, tu salud, todo a Él, porque es un reino inconmovible. Y vamos a seguir viendo cosas que se sacuden. No nos sorprendamos por lo que vamos a seguir viendo. Este reino va a seguir siendo sacudido, pero hay un reino inconmovible que nosotros somos parte de ese reino. El apóstol Pablo lo describe de esta manera y dice, ahora nosotros somos ciudadanos de un reino distinto. Nuestra ciudadanía, usa este término, dice, está en los cielos. Es ese reino, el reino que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Un reino que es diferente, opera con otras reglas, con otras bases, con otra fortaleza, con otro poder, diferente al reino de este mundo. Y Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Y les decía a mucha gente, bienaventurados son porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo puedo recibir yo ese reino o ser parte yo de ese reino? Bueno, la palabra de Dios nos dice que a través de Jesucristo, que Él vino con un propósito. El propósito era de todos los que no podíamos por nuestra manera de vivir desagradable a Dios, que la Biblia le llama el pecado, de nuestra vida, no podíamos tener acceso a eso, a esa ciudadanía nueva. Jesús vino y murió en una cruz sin necesidad y sin deberlo, lo pagó para morir en lugar nuestro y pagar lo que nosotros debíamos de pagar. Dice la Biblia que Él llevó nuestro pecado en esa cruz. En lugar de nosotros morir por nuestro pecado, dice que Él llevó nuestro pecado en la cruz y murió por nuestro pecado. Y si tú crees eso, la Biblia nos dice que tenemos que creer eso. Y entonces, dice, la Biblia habla que sucede algo en nuestro interior, que es que hemos nacido de nuevo. Y te quiero invitar, si quieres hacer eso en esta mañana y recibir a Cristo. Creer que lo que Jesús hizo, lo hizo por ti también. Y te voy a invitar a que si tú lo quieres hacer ahí en tu lugar donde estás viendo, no estás oyendo, repite conmigo esta oración en voz alta. Señor Jesús, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón. Te pido que vengas a vivir en mí. Te pido perdón por mi vida pasada que te ha ofendido. Y te pido que vengas a vivir en mí. Te entrego mi vida. A partir de hoy, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si tú hiciste esa oración, puedes estar seguro que de acuerdo a lo que leímos, ahora tú has recibido ese reino inconmovible. Y los que ya habíamos hecho esta oración y que ya estábamos en este reino y que está siendo sacudida toda nuestra vida y nuestras circunstancias, estamos viendo que se están cayendo y están siendo sacudidas, tengamos confianza. Porque hay un reino encima de todo esto que está pasando que es inconmovible y que no hay circunstancia que lo sacuda. Entonces vamos a terminar haciendo una oración para pedirle a Dios que nos dé esa revelación a través de su Hijo Jesús, de ese reino inconmovible. Y que tú y yo, en lugar de ser los que estamos atemorizados, podamos ir con los que están atemorizados y darles palabra de aliento, palabras de fe, palabras de seguridad. Y no solamente palabras, bendecirlos con cosas, con lo que el Señor nos haya bendecido también. Pero nosotros, en lugar de ser los que pareciera que estamos viviendo en el reino que está siendo sacudido, que podamos demostrarles a los demás y podamos enseñarles que hay un reino que es inconmovible, que todos estos sacudimientos no le afectan. Es un reino inconmovible, que es el reino de Dios, el reino de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra está viva.
Tu palabra a través de ti, de tu inspiración, vino a darnos vida y sigue dándonos vida. Y ahora podemos entender que tu reino no es de este mundo, que tú nos has traído a ser ciudadanos de un reino distinto, de un reino inconmovible, que hemos recibido por Cristo un reino inconmovible y podemos estar seguros y podemos vivir confiados. Revélanos, Señor, lo que pudo entender el profeta Habacuc y el salmista David cuando decían: aunque sucedan todas estas cosas, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército se levante contra mí, no temeré, porque el Señor es la fortaleza de mi vida. El Señor es mi luz y mi salvación. Danos esa revelación, que tu Espíritu Santo venga y nos revele eso a cada uno de nosotros, y venga esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y úsanos, Señor, para ser utensilios, herramientas en tus manos, para ir a bendecir a otros que no tienen esa paz. Gracias te damos, Señor, por tu dulce amor y por tu dulce presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues Dios les bendiga y sigan pendientes de nuestras redes sociales y seguiremos dando avisos, y de ahí estaremos dando información acerca de nuestros siguientes estudios entre semana de manera interactiva y los siguientes mensajes. Les recuerdo que este domingo también se van a publicar las clases de los niños de escuela dominical también, y los adolescentes van a tener su clase a través de la aplicación del Zoom de manera interactiva. Bien, pues Dios les bendiga y seguimos en contacto. Hasta luego. Si deseas presentar tus diezmos y ofrendas, lo puedes hacer de la siguiente manera. Envía por mensaje de texto la frase Oasis Gracia, sin espacio entre palabras, al número 77977. Recibirás por texto un link por el cual podrás presentar tus diezmos y ofrendas. O también por nuestra página web www.oasisgracia.org, y también por nuestra aplicación Oasis de Gracia, que la puedes encontrar en las App Stores de Apple y Android. Mantente al tanto de avisos y notificaciones a través de nuestras páginas web, aplicación y redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, etc. Dios los bendiga. Hasta la próxima.